Que Dios les bendiga a todos. Qué alegría tenerles acá. Todo el mundo se me queda viendo. Los niños allá nada más veía que se me quedaba viendo así como, ¿será o no será? Apenas está creciendo, todavía el corte no es así es que tengan paciencia. Todavía tiene que crecer el pelo un poquito más, por eso todavía se para. Pero vamos a estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que están online, a los que se van a conectar o a los que van a disfrutar de este video y de esta enseñanza después de que cerremos o cuando tengan un tiempecito. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 6. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Apocalipsis capítulo 6. Y así como está, no tienen que ponerse de pie, solamente les pido que me sigan con su vista. Vamos a ir, hoy arrancamos con lo que son los juicios de Dios. Amén, digan bien fuerte por favor, los juicios de Dios. Y los juicios de Dios son la ira de Dios derramada sobre el planeta Tierra juntamente con la humanidad rebelde, con aquellos que se quedaron o que van a pasar por la gran tribulación. ¿Okay? Recuerde que para este entonces nosotros ya hemos sido arrebatados por el Señor. Y vamos a terminar, yo creo, el estudio de Apocalipsis haciendo un análisis completo de lo que es el arrebatamiento, que no lo hemos hecho con todos los pasajes que nos hablan, pero sí, en el capítulo 1 vimos que el apóstol Juan fue tomado y fue arrebatado para recibir la visión. Ese es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Luego recibimos la promesa a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que persevera, la iglesia santa, la iglesia que se mantiene firme agradando a Dios en todas las cosas. Se le dice y se le promete que va a ser librada de la hora de la prueba, pero no es la iglesia apóstata, sino la iglesia verdadera, la iglesia real. Amén. Entonces, para este entonces la verdadera iglesia ya está con el Señor. Amén. Ahora presten mucha atención. Mientras comienzan estos juicios, ¿qué está haciendo la iglesia en el paraíso? Disfrutando de la cena de las bodas del Cordero, del banquete de las bodas del Cordero. Nosotros ya estamos disfrutando del paraíso y fue la iglesia arrebatada, es el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera. Nunca va a entrar una iglesia mutilada o solamente parte de la iglesia. La verdadera iglesia es la que se va con el Señor. Los que se quedan no son iglesia. Profesaban ser creyentes, pero muy dentro de su corazón no lo eran. Participaban, se llamaban cristianos, pero nunca hubo un cambio, una transformación en sus vidas. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso es que ustedes tienen que entender que no todo el que se pone un rótulo de cristiano o todo el que se llama cristiano lo vamos a encontrar en el paraíso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se hacen llamar cristianas, pero sus vidas siguen igual y a veces peor que como eran antes, y se hacen llamar cristianos. Entonces, la verdadera iglesia, la iglesia santa, sin mancha, sin arruga, la esposa del Cordero, la que se presenta como esposa ataviada delante de Dios, la iglesia que tiene sus lámparas encendidas y que está velando y esperando a su Señor, es la iglesia que ha sido arrebatada con el Señor y ahora vienen los juicios de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Apocalipsis 6 dice así en el versículo 1: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. La semana pasada y las semanas pasadas estuvimos hablando de quiénes eran esos 4 seres vivientes, qué representaban. Ahora esos 4 seres vivientes comienzan y le dicen a Juan: ven y qué. Y mira, recuerden que Juan lo que está haciendo es ver visiones de los acontecimientos que van a suceder durante el fin del mundo. ¿Okay? Digan conmigo, el fin del mundo. El fin del mundo se acerca y cada día que pasa estamos más cerca. Estamos más cerca del arrebatamiento y más cerca de la destrucción
de este mundo, aquellos que siguen rebeldes y que cada día van en contra de Dios. Es tanta la rebeldía de que ya no puedes ver un show, un TV show, en cualquier lugar sin que haya comerciales que deshonran a Dios. Les digo por qué. Si yo me pongo a ver un show en Hulu, por decir un ejemplo, van a pasar comerciales de softwares o espacios para encontrar una cita. Y hay tanto el descaro de que ponen en el comercial una mujer con otra mujer, que pueden encontrar pareja, un hombre con otro hombre o una pareja normal. Hay uno de los Pampers, creo que lo que anuncian son diapers, no es de Pampers, diapers, no me recuerdo ni qué marca es, y habla acerca de un niño, de un bebé recién nacido, para que sus papás no tengan problemas, y ponen a 2 hombres en el comercial o ponen a 2 mujeres. Estamos en épocas como en los días de Sodoma y de Gomorra. Y en Mateo 24, que ya hemos estudiado antes, las señales antes del fin, nos dice que cuando nosotros veamos que se ponen las cosas así, el fin está cerca. Había tanta abominación en Sodoma y Gomorra que Dios tuvo que destruirlos con fuego que descendió del cielo a todos. Solamente la familia de Lot fue librada, y eso por intercesión de un siervo de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Y hoy estamos como en esos días. Esta depravación que vemos hoy se ha visto anteriormente, pero cuando hay tanta depravación como la que vemos hoy, los juicios de Dios vienen y se acercan. ¿Me siguen hasta aquí? Así es que eso es lo que vamos a estar viendo. Y recuerden que los sellos era un rollo largo, ¿verdad que sí? La semana pasada el hermano José Luis explicaba hasta las medidas que posiblemente tenía un rollo como ese en donde se escribía, y la forma de desenredarlo era que se desenredaba una parte y luego había un sello, se desenredaba otra parte y había otro sello que se tenía que desatar. Cada sello que se va desatando desata un juicio. Vamos a estar viendo los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios. Ahora, recuerden esto porque esto es bien importante. ¿Cuánto va a durar esos juicios en años? 3 años y medio. En 3 años y medio Dios va a destruir prácticamente casi todo el planeta. Solamente va a quedar una pequeña porción de tierra donde está Jerusalén, para que sea la capital del mundo sobreviviente y reine nuestro Señor Jesucristo juntamente con su iglesia por 1000 años. Solamente eso va a ser lo que va a sobrevivir. Ahora, los sellos, las copas y las trompetas son juicios sobre la tierra, pero no tienen un orden cronológico. Mientras se está abriendo un sello, puede que se esté tocando una trompeta. Mientras se está tocando una trompeta, puede que se esté derramando una copa de la ira de Dios. Es juicio contra juicio, juicio tras juicio tras juicio de parte de Dios, hiriendo a la humanidad y el planeta durante 3 años y medio. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces se le dice a Juan: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo que blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Diga conmigo: los caballos del Apocalipsis. Diga conmigo: caballo blanco. El blanco en este caballo y el que trae la corona nos habla de conquista. Esto es simbólico. Y los simbolismos: la corona representa conquista, el caballo blanco representa victoria, representa realeza. Y tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este jinete de este caballo? No es Cristo Jesús, es el anticristo. ¿Me siguen hasta aquí? El anticristo viene en un caballo blanco y se le fue dado, diga conmigo, se le fue dado. Y eso tiene un significado bien importante, porque el único que puede dar autoridad para hacer o deshacer es nuestro Dios, el soberano, el dueño de todas las cosas. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.
Aún el diablo y sus demonios tienen que pedirle permiso. Por eso cuando Satanás quiso tocar a Job, ¿qué tuvo que hacer primero? Pedirle permiso al Señor. Cuando Pedro iba a ser zarandeado como a trigo, ¿qué tuvo que hacer Satanás? Pedir permiso. Nuestro Señor Jesús le dijo: Satanás ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. ¿Y cómo se zarandea el trigo? Bien zarandeado. Si ustedes han visto cómo se zarandea el trigo, y en ocasiones Dios permite, porque Satanás pide permiso para que la vida de ustedes y la mía sea zarandeada como el trigo. Ahora, ¿qué te debe de provocar el zarandeo? ¿Alejarte de Dios o hacerte más fuerte? Dile al que está a tu lado como que necesitas un zarandeo. ¿Me siguen hasta aquí? En la vida en ocasiones se necesita un zarandeo. Después de la zarandeada de Pedro, Pedro ya no volvió a ser la misma persona. Hay personas a las que no les gusta las zarandeadas, menos si vienen de la mujer, ¿verdad? Hay personas a quien no les gustan los momentos difíciles en sus vidas. No les gusta pasar por pruebas, no les gusta pasar por dificultades. A nadie nos gusta, pero es más que necesario. Porque cuando pasas por una prueba, cuando pasas por una lucha, cuando pasas por una aflicción, cuando estás siendo probado, estás siendo purificado. Y lo mejor de ti está a punto de salir. Y lo mejor de ti, lo más puro, el oro más preciado está a punto de salir. Y vas a salir victorioso, porque Dios no te da más cargas de las que no puedes resistir y de las que no puedes soportar. ¿Alguien dice amén? En esta vida, para poder crecer, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, necesitamos ser zarandeados. ¿Me siguen hasta aquí? Y Dios le da permiso al enemigo para que nos tiente, para que nos toque, para que toque nuestras pertenencias, para que toque nuestra salud, para que haga diferentes cosas. Pero vamos a salir victoriosos. Pero nuestra vida no va a volver a ser la misma. Pedro no volvió a ser el mismo. Cometió errores, negó a Jesús, le falló. Pero después de ahí fue tan grande su transformación que se mantuvo cerca de Dios de tal forma que pudo entregar su vida por amor a Cristo. Jamás volvió a ser la misma persona. Cuando una enfermedad te toca, no vuelves a ser la misma persona. Cuando estás a punto de morir y que Dios interviene, no vuelves a ser la misma persona. Cuando Dios te sana de una enfermedad, no vuelves a ser la misma persona. Cuando Dios restaura tu matrimonio, no vuelves a ser la misma persona. Cuando viste que estuviste a punto de quedar muerto en un accidente y que Dios intervino, que Dios te sacó del lodo cenagoso, no vuelves a ser la misma persona. ¿Alguien dice amén? Y por muy doloroso que sea la situación que vivas o experimentes, el nombre de Dios va a ser glorificado con tu testimonio. Porque después del zarandeo viene el testimonio de lo que Jesús, de lo que Dios es capaz de hacer. Apláudale fuerte al Señor, por favor. Entonces dice: un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Diga conmigo: tenía un arco. Algo de notar en este caballo: el arco no tenía ¿qué? Flecha. Se le dio un arco, pero no tenía flecha. Y esto tiene un simbolismo. El anticristo vino para conquistar y para ser conquistador, pero no a través de la fuerza o a través de la violencia, sino a través de la paz. Por eso viene en un caballo blanco. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces se le fue dado poder, se le fue dado autoridad para adquirir la victoria y para ganarse a la gente, para engañar a las personas, no a través de la violencia, sino a través de las palabras, a través de la voz aterciopelada, a través de los ofrecimientos, a través de la ayuda, a través del carisma, a través de la solidaridad, a través de la amabilidad, a través de lo que ustedes quieran, pero sin flecha. Diga conmigo: sin violencia. Y conquista al mundo entero y hace unidad de naciones en un solo gobierno, sin arco. Pero se le fue dado poder y autoridad para conquistar. ¿Me siguen hasta aquí?
para vencer. Y salió venciendo. ¿Y para qué? Y para vencer. Por lo menos los primeros 3 años y medio fue así. Cuando abrió ¿qué? El segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, color ¿qué? Bermejo. ¿Qué color es el color bermejo? Okay. Si no sabemos, nos vamos a la traducción lenguaje actual. Y miren lo que dice: cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que decía al segundo de los seres vivientes: acércate. Salió entonces un caballo rojizo. Diga conmigo: rojizo. Color bermejo es color rojizo, como la sangre. Okay. Por eso es bien importante que podamos tener la tecnología en la mano. Si no entiendes una palabra, te vas a la traducción lenguaje actual, Dios habla hoy, nueva versión internacional. Vamos a ver qué dice la nueva versión internacional. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. En esto salió un caballo de color rojo encendido. Diga conmigo: rojo encendido, como el color de la sangre. Al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Cuando el cordero rompió el tercer sello, les explico este. Diga conmigo: un caballo, un jinete con un caballo color ¿qué? Rojizo, rojo encendido, color sangre. Recuerden que el color del caballo y lo que trae el jinete es lo que tiene el simbolismo de lo que va a ser como juicio de Dios sobre la tierra. A este se le dio autoridad y poder ¿para qué? ¿Para quitar qué? La paz. Y en lugar de paz, ¿qué hay? Guerras. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada para dar muerte, para que desencadenara una rivalidad. Lo que estamos viendo hoy en cuanto a guerras y a violencia solamente es principio de ¿qué? De dolores. ¿Ustedes han visto el odio racial en contra de la comunidad asiática en Nueva York? ¿Han visto videos de eso? A ancianitos, a ancianitas les ponen unas golpizas porque piensan que ellos trajeron el virus a Estados Unidos. La gente en su ignorancia. Algunos de ellos les han quitado la vida, algunos de ellos los han dejado en hospitales. Gracias a Dios yo no he vivido el horror de la guerra, ni el horror de la violencia en un lugar. Pero hay países donde hay mucha violencia. Uno de ellos es mi país, México. O te sujetas al crimen organizado o te mueres. ¿Ustedes han visto documentales del dolor de la guerra? Donde pasa la guerra hay destrucción, hay miseria, hay hambre, hay enfermedades. Es lo peor que puede haber en un planeta. La guerra acaba con absolutamente todo. Diga conmigo: que se matasen unos a otros. Y se le dio una ¿qué? Una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí, y aquí un caballo ¿qué? Negro, y el que lo montaba tenía una balanza. ¿En dónde? En la mano. Yo oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Le entendieron o no? No, traducción lenguaje actual. Salió entonces un caballo, perdón, ese no, quinto. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí que decía el tercero de los seres vivientes: acércate. Luego vi un caballo negro, el que lo montaba llevaba una balanza en la mano. Y de en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: el salario de todo un día, diga conmigo, un denario. ¿Qué es un denario? El salario de todo un día de trabajo.
solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Pero no subas el precio del aceite ni del... ¿Entendieron ahora? Ahora sí, ¿verdad? Por eso es importante tener diferentes versiones a la mano. Les explico este sello. Primero viene la conquista del anticristo. Se le da poder, autoridad, una autoridad delegada, no actúa por sí mismo, sino que se le da permiso. Caballo blanco que nos habla de paz y de victoria, se le da una corona que nos habla de victoria. Un arco sin flecha porque conquista sin necesidad de violencia. Pero después de ahí empiezan los problemas en la sociedad y comienza a haber guerras, comienza a haber violencia y se comienzan a matar unos a otros. Pero luego viene, diga conmigo, crisis. Viene una crisis terrible. Ahora, ¿qué significa esto? Con el salario de un día solamente te va a alcanzar para sobrevivir tú, el que trabajas. Es decir, la canasta básica se va a ir por los cielos. ¿Cuál es la canasta básica del hispano promedio? Frijoles, ¿qué más? Arroz, aceite, huevito, maíz, ¿verdad? Canasta básica. Lo que no puede faltar en casa. Esa canasta básica, el salario de un día solamente te va a permitir alimentarte tú que estás trabajando. Entonces las familias van a tener que decidir quiénes van a sobrevivir a la hambruna, porque el color negro nos habla de hambre. La balanza nos habla de los precios por los cielos de la canasta básica y nos habla de la hambruna que se viene para el planeta. Nos habla de una crisis terrible. Y un líder de familia que trabaja en medio de la crisis, la gran depresión que vivió Estados Unidos, no es nada a lo que se viene. En la familia se va a tener que decidir, si tienes 3 hijos, quién va a sobrevivir de esos 3 hijos con la poca comida que hay en casa. Y nadie te va a poder ayudar. Si yo tengo 3 niñas y solamente yo trabajo, solamente voy a elegir una persona de mi casa para que sobreviva. Y quizá no sea yo. O puedo elegir que yo sea el que sobreviva y que mis hijas se mueran juntamente con mi esposa, porque el salario de un día solamente va a alcanzar para que yo pueda mantenerme. Si los dos trabajamos, tenemos que decidir quién va a sobrevivir con el salario de un día que solamente va a alcanzar para la canasta básica de una sola persona. Pero se dice, no dañes ¿qué? El aceite y ¿qué? Eso tiene un simbolismo. El vino y el aceite en la antigüedad era lo más utilizado por las personas adineradas y las personas ricas. En Estados Unidos, la riqueza de este país como primer potencia del mundo está concentrada en el 1% de la población. La mayoría de la riqueza de este país la tiene acumulada el 1% de la población. Diga conmigo, esas son las personas ricas. Cuando el Apocalipsis dice no dañes ni el vino ni el aceite, quiere decir que este sello no va a afectar la hambruna para las personas ricas, para las personas adineradas. Pero las personas de clase media, de media alta, de media baja o de clase baja van a vivir esa hambruna. Las hambrunas que se han vivido en el planeta no se comparan a esta. Literalmente, la escritura dice que tienes que decidir. Aparte de que no vas a poder ni comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia. Ustedes no, las personas que no se deciden por Cristo. Nosotros vamos a estar disfrutando del banquete de bodas. Contener un fuerte aplauso, Señor, por favor. Es una advertencia para acercarnos a Cristo. Diga conmigo, y para vivir para Él. Esto se acerca. Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Cómo quieres que Jesús te encuentre?
haciendo dinero, pastor. ¿Así quieres que te encuentre el Señor? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Dios te puede bendecir si le pones primeramente a Él, si le pones en primer lugar. Ustedes saben, no sé si estoy seguro, sáquenme de dudas, pero escuché que el fundador de Chick-fil-A ya se había muerto, o todavía no. ¿Sigue vivo o no han escuchado nada de él? Bueno, el caso es de que parece, esto es chisme, no me consta, ¿okay? Investíguenlo, googleenlo. Si más no me equivoco, una de dos, o se murió, o se retiró, le dejó todo a sus familiares, pero al momento de dejárselos les dejó estipulados que no abrieran los días domingo, por ningún motivo, razón o circunstancia, porque ese es el día para honrar y glorificar a Dios. Cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. Jesús viene por una iglesia que le busca, que le sirve, por una iglesia sin excusas, por una iglesia agradecida, por una iglesia entregada, por una iglesia consagrada, por una iglesia que le da lo mejor al Señor y que no se distrae con los ofrecimientos del enemigo. Satanás, él no tiene ninguna pena de traernos esos ofrecimientos. En el monte de la tentación se los hizo a nuestro Señor Jesús. Le ofreció fama, le ofreció dinero, le ofreció riquezas, le ofreció poder, le ofreció todo lo que el ser humano desea y busca. Pero Jesús nuestro Señor nos enseñó a decir: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás, y solo a Él. Jesús viene por una iglesia que vive de la palabra de Dios, que adora a Dios en espíritu y en verdad, y que sirve a Dios con todo su ser y con todo su corazón. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo: terrible hambre. Una balanza, una hambruna que no afecta a la clase rica. Luego en el versículo, ¿qué nos quedamos? 7, ¿verdad? No dañes el 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo que amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre que muerte. Ahora, el color de este caballo no es el verdadero color que dice esta versión. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la traducción lenguaje actual. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que decía el cuarto de los seres vivientes: acércate. Después vi un caballo pálido y amarillento. Ese es el verdadero color de este caballo. ¿Sí ven la gran diferencia? En el griego original no es amarillo, es color pálido, amarillento, como el color de los cadáveres. ¿Qué pasa cuando ves a una persona y la ves pálida? Te asustas, está enfermo, piensas que se va a morir. El color del caballo representa y simboliza lo que va a hacer. Su color pálido amarillento es porque va a traer ¿qué? Muerte. El que lo montaba se llamaba ¿cómo? Muerte, y lo seguía el representante del reino de la muerte, y los dos recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de este mundo con guerras, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. Nos regresamos a la versión Reina Valera. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Diga conmigo: una cuarta parte. Si divides la cantidad de personas en el planeta en 4, una porción de esas 4 va a morir en este juicio.
¿Ustedes se imaginan la cantidad de cadáveres? Tarea, para los que no les gusta la tarea. Lo bueno es que ahora les dejo tareas fáciles. Ver un documental de la peste negra. Los cadáveres de la peste negra, la acumulación de cadáveres de la peste negra, con la gran cantidad de población que murió por esta peste, no se va a comparar a una cuarta parte de la población del mundo, muriendo a través de diferentes maneras. Diga conmigo: guerras, hambre, mortandad, diga conmigo, enfermedades, y con las fieras de la tierra. Las fieras de la tierra representan los más poderosos. En el instinto de sobrevivencia solamente sobreviven los más ¿qué? Los más fuertes. Ahora, eso es una advertencia para que la gente venga a los pies de Cristo y se libre de todo esto. Imagínense, solamente por imaginar que usted está en esos momentos en el planeta, ¿cómo le gustaría morir más? ¿A través de guerra, de hambre, de una peste, de una enfermedad, por tanta muerte, por tanto cadáver, por tanta crisis y por tanto pues pestes que lo provocan eso? ¿O por las manos de alguien más poderoso? ¿Cómo le gustaría morir más? Imaginen nada más. No quiere decir que sí. Yo en guerras, porque morir de hambre eso ha de ser bien horrible. Es morir poco a poquito, hacerte flaquito, 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 hasta que dejas de caminar. Morir con una peste. Ustedes saben que la acumulación de cadáveres, de sangre, la falta de higiene, eso es lo que trae enfermedades, pestes. Por eso comienza a morir también la gente. Y por los más poderosos. Qué terrible será la vida. Ahora, las guerras de hoy en día son peores que las de la antigüedad, porque hoy hay bombas, hay pistolas, hay tanques de guerra, hay helicópteros con misiles capaces de destruir ciudades enteras y arrasar con lo que haya en esa ciudad, en esa aldea. Terrible. Diga conmigo: gracias, Señor, porque tú nos libras de la hora de la prueba. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de ¿quiénes? De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Señor santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dijo, y se les dieron ¿qué? Vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ¿qué? Como ellos. Ya conmigo, el quinto sello es una visión de los salidos de la gran tribulación. Estos que creyeron durante la gran tribulación. ¿Qué pasa con la gente que hoy le dices: mira, va a venir un arrebatamiento, Cristo viene pronto por su iglesia, viene juicios para el mundo, va a haber hambres, va a haber guerras, va a haber pestes, va a haber muerte, mortandad como nunca antes ha habido, va a haber crisis terribles, el anticristo va a llegar? Muchas de las personas que escuchan este mensaje no creen, se ríen, nos ridiculizan. Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando lo están viviendo en carne propia? Entonces se van a acordar. Por eso de la escritura dice: muchos en esos días van a tener comezón de oír la palabra de Dios, pero ya no va a haber nadie quien la predique. Y se van a recordar
de lo que un día les enseñamos, de lo que un día predicamos, de lo aburrida que estaba esta clase y que con sueño en los ojos la escucharon. Y se van a recordar que estos juicios venían y no se van a dejar marcar, y le van a entregar su vida a Cristo Jesús, y Cristo Jesús les va a dar una nueva oportunidad, pero ahora van a tener que morir y van a tener que ser decapitados y van a tener que emblanquecer sus vestiduras con sangre, porque van a tener que morir durante la gran tribulación. Van a sufrir los juicios, van a estar huyendo, los van a perseguir, no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a poder tener atención médica, van a estar viviendo en las montañas, van a estar expuestos en los bosques ante las fieras salvajes. Y solamente cuando mueran con su fe puesta en Cristo Jesús es que van a estar debajo del altar del sacrificio. ¿Y sabe usted por qué gritan hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? Porque ellos no llegan al paraíso. Ellos no llegan a donde nosotros estamos disfrutando de las bodas del Cordero. Ellos están debajo del altar del sacrificio y ellos están viendo absolutamente todo lo que está pasando en el planeta Tierra. Ellos siguen sufriendo porque su redención no ha sido completada. Han sido librados con su propia muerte de la gran tribulación, pero todavía no están disfrutando de ese paraíso eterno que nos espera para nosotros. Por eso dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos. ¿Como quiénes? La única forma en esta segunda y última oportunidad de ir con Jesús es muriendo. Dile al que está a tu lado: lo único seguro en esta vida es la muerte. Pero cómo le huimos a la muerte. ¿Cierto o no es cierto? Cómo le huimos a la muerte. Eso es lo único seguro que tenemos en esta vida. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿En qué versículo nos quedamos? Versículo 12. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran ¿qué? Terremoto, y el sol se puso negro como tela de ¿qué? De silicio, y la luna se volvió toda como ¿qué? Como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Yo quiero que usted entienda algo aquí. Dios es Dios y nunca dejará de ser Dios. Dios es el Rey de reyes, Señor de señores, soberano, creador del cielo, de la tierra y del universo, el que todo lo gobierna. Crea la gente o no crea, le guste o no le guste, le quepa en la cabeza o no le quepa, sea lógico para ellos o no sea lógico, sea fantasía o no, Dios sigue siendo Dios, el que reina, gobierna y juzga. Esos que no le reconocían, los ricos, los vanagloriosos, los que negaban a Dios, los ateos, los que vivían llenos de libertinaje, ahora se dan cuenta que Dios es Dios y que juzga. Y están viviendo lo peor porque piden que los montes caigan sobre ellos para ser librados de la ira de Dios. Diga conmigo: terremotos. Fuertes terremotos en todas partes. Diga conmigo: eclipses. Un desbalance y un desajuste
en lo que hoy conocemos. Dice la escritura que por ese gran eclipse la luna se veía roja como la sangre. El cielo se hizo y se enredó como un pergamino. ¿Sabe qué significa eso? Solamente hay un pergamino que se va rompiendo poco a poco con la contaminación. ¿Cómo se llama ese pergamino? Capa de ozono. ¿Y qué hace la capa de ozono? ¿Ah? Nos protege de los rayos ultravioleta del sol. ¿Sabe qué es lo que viene en los juicios de la ira de Dios? El sol quema a la gente. Juicios por todas partes. Eso que protege a los seres humanos, un día va a ser enredado como un pergamino. Y la gente no va a poder salir a la luz del sol, porque el sol los va a quemar, les va a producir llagas cancerígenas. Eso lo vamos a ver más adelante en el Apocalipsis. Diga conmigo: terremotos, el movimiento de las placas tectónicas. Las islas dejan de ser islas, los montes dejan de ser montes. Cuando hay terremotos y hay movimiento en la tierra, en el planeta, no solamente hay terremotos, también hay ¿qué? Tsunamis. Así es que disfrute las playas hoy, porque cuando esté, bueno, ustedes no, pero los que estén en la gran tribulación no van a poder disfrutar de las playas. Diga conmigo: terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera. Y los reyes, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El planeta como lo conocemos hoy ya no va a existir. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los soberbios que hoy se sienten que no necesitan de Dios, los capitanes, los poderosos, pero también todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Pero ¿qué más sucedió? La luna se volvió toda, y las estrellas del cielo cayeron ¿sobre qué? Sobre la tierra. A eso se le llama ¿cómo? Meteoritos. Ustedes saben que siempre hay peligro en el planeta de que caigan meteoritos, y siempre queremos que se desvanezcan o que pasen al ladito del planeta. Pues ¿sabe cuál es el problema? Que en este juicio esos meteoritos van a caer sobre la tierra y no va a haber quien los desvíe, no va a haber quien los desintegre, porque el que los ha mandado es el Creador, que juzga todas las cosas. Cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y luego dice: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá permanecer en qué? ¿En pie? Diga conmigo: Dios es bueno, grande en misericordia, y todavía hoy hay esperanza. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vámonos al libro para agregar más información aparte de la que ya le di. Dice: los 7 sellos en la página 99 cubren todo el periodo desde el rapto de los vencedores hasta el principio del milenio. Recuerden que no tiene orden cronológico. Siempre hubo terribles terremotos, nevadas, hambres, pestilencias, erupciones de volcanes y tempestades, pero el cumplimiento pleno y terrible no se espera hasta el fin de los juicios ¿qué? Divinos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo solo es ¿qué? Principio de dolores, como la mujer que da o que está a punto de dar a luz. El Cordero, recibiendo su comisión en toda autoridad de Dios, ahora empieza a abrir los sellos del rollo que tiene en sus manos. Ya que la iglesia está segura en los cielos, la ira de Dios empieza a caer sobre un mundo ¿qué? Rebelde. Diga conmigo: sobre el mundo rebelde. Ahora, ustedes se recuerdan lo que estudiamos la semana pasada. ¿Qué hacía Juan cuando se buscó en todas partes quien abriera los sellos? Lloraba. ¿Y cómo lloraba? ¿Ah?
Diga conmigo, mucho. Lloraba y lloraba, ¿qué? Mucho. ¿Por qué? Porque no había quien tuviera autoridad de abrir esos sellos. Pero lo que muestran estos sellos no es nada bonito, ¿o sí? No. ¿Por qué lloraba entonces Juan? Porque el que se abran los sellos y venga la ira sobre el planeta rebelde, sobre la gente rebelde, nos indica de nuestra completa redención y de que vamos a estar con Él. Por eso lloraba Juan. Porque mientras no suceda esto, tampoco sucede lo que nosotros estamos esperando, que es que Cristo venga por su iglesia. Y el Espíritu y la iglesia dicen: sí, Señor, ven. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Por fin se encontró uno digno. Lo vimos la semana pasada. El cordero que estaba, ¿qué? Como inmolado. ¿Qué significa como inmolado? Que tenía las marcas de la muerte. Inmolado, eso significa. Tenía las marcas de la muerte en su cuerpo. Ese cordero como inmolado, Jesucristo nuestro Señor, el que todavía tiene las marcas de la muerte de su sacrificio por amor a cada uno de nosotros, es el único que tiene el poder y autoridad de traer los juicios sobre la tierra y el pueblo rebelde, porque ya extendió su gracia, ya extendió su amor, ya pagó el precio por nuestra salvación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y los libró de la hora del juicio venidero. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Diga conmigo: gracias, Señor, porque no voy a vivir todo esto. Este cordero ahora está desatando estos sellos. El cordero recibiendo su comisión, ya lo vimos. En el rapto, el arrebatamiento de la iglesia verdadera, será llevado tal vez un grupo relativamente pequeño de entre la multitud que forma la iglesia nominal. El acontecimiento no tendrá gran efecto sobre el mundo, sino que pronto se olvidará y los gobiernos terrenales e iglesias apóstatas continuarán igual que antes. La maldad madurará trayendo juicios repentinos sobre las naciones. Ojo aquí. En el arrebatamiento es un caos, pero el anticristo tiene las respuestas para todo. Recuerden que lo que estamos viendo hoy en día es la iglesia ¿qué? Apóstata, la iglesia de la apostasía. Así es que va a haber iglesias todavía engordándose, enriqueciéndose, siendo liberales, queriendo tapar el sol con un dedo, y van a seguir abiertas como si nada pasara. Porque es la iglesia apóstata. Él va a traer la solución, va a decir: aquí no pasa nada. La gente va a seguir su camino durante 3 años y medio. Aparentemente se olvidó todo. Y después de ahí, los juicios de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Del capítulo 6 hasta el 20 tenemos registrados los acontecimientos que sucederán y que fueron mencionados durante la última semana de las 70 semanas de Daniel. Estos son los últimos 7 años del plan profético de Dios para la limpieza y castigo de Israel. Ninguna de estas profecías se cumplió todavía, ni tampoco podrán cumplirse hasta que la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, su esposa, sea quitada ¿de dónde? De en medio. Sabemos por las señales que se están cumpliendo que los juicios de los 7 sellos pronto comenzarán y que el arrebatamiento de los santos está muy... Denle un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree. El arrebatamiento de los santos está muy cerca. Ojalá que Dios nos encuentre haciendo su obra, su voluntad y sirviéndole. Amén. Amén. Ya ve por qué es tan importante el mensaje duro y fuerte, pero que es necesario para la iglesia que estoy predicando los domingos. En mi país hay un dicho: que no te encuentres en tus laureles. No estamos en tiempos para perder el tiempo en discusiones, divisiones, chismes, pleitos, materialismo. ¿Me siguen hasta aquí? Den un fuerte aplauso. No estamos en tiempo para eso. Ahora no se puede perder el tiempo. Tienes que adorar, tienes que alabar, tienes que servir, tienes que ser obediente, tienes que ser iglesia, tienes que congregarte, tienes que alimentarte de su palabra, tienes que orar todos los días, tienes que buscar a Dios porque Cristo viene pronto. Dile que está a tu lado: no te duermas en tus laureles.
peleando, chismeando, criticando. ¿Qué es eso? Esa no es la iglesia que Cristo viene a buscar, amén. Al romper el cordero, el primer sello, al romper el cordero, el primer sello, el primer ser viviente clama con voz de trueno. Ven, el mandato resulta en la aparición de un jinete sobre un caballo blanco, quien sale venciendo, y para vencer él tiene un arco, pero no tiene ¿qué? Flechas, no tiene munición, pero se le dio corona para constituirse ¿qué? Rey. ¿Quién es este jinete? Algunos señalan que eres el Señor Jesús o el Espíritu Santo que sale para una conquista espiritual. Pero ¿cómo puede ser esto? Porque Cristo, como el Cordero, está ocupado abriendo los sellos del libro, y tiene en sus manos en aquel tiempo. Y otra vez estos sellos son símbolo de los juicios y no de gracia. La larga paciencia de Dios se acabó. Al final ya llegó el tiempo de su ira y de su venganza. Para entender el significado de los caballos en las escrituras, véase Zacarías, ahí usted tiene, lo puede leer después. Cuando estudiamos el significado de estos pasajes, podemos observar que son figuras simbólicas en las que se muestra poder puesto en actividad por los seres vivientes. El jinete del caballo blanco en este capítulo, en los versículos 1 y 2, es un conquistador brillante, irresistible, poderoso, cuyas victorias harán a todo el mundo como cabeza del imperio romano ya avivado. Él es ¿quién? El anticristo, el príncipe que vendrá, quien hace pacto falso con los judíos por 7 años, rompiéndolo después de 3 años y medio. Eso lo vimos en Daniel. Es un antitipo de Antíoco Epífanes, ya lo vimos también. La primera bestia del Apocalipsis, ya lo vimos. Él será el gran hombre de Satanás, un ser humano que se levantará entre las filas de la humanidad, así los enseñan las escrituras, y que será la encarnación de todo poder ¿qué? Satánico. Diga conmigo, el hijo de Satanás, con el poder de Satanás. Usted sabe que Satanás tiene poder, ¿verdad? El anticristo viene así, con el poder del enemigo, poder en el gobierno. Pero luego sale su verdadero carácter. El segundo sello, él traerá una época de paz y prosperidad que demandará admiración universal, pero aquella paz será de corta duración, como es evidente al abrir el segundo sello. El segundo ser viviente le llama la atención a Juan y ve la salida de un jinete en un caballo color rojo encendido, que quita la paz de la tierra, la falsa paz que el jinete del caballo blanco estableció, la paz universal con la que el mundo sueña. Esta, sin la presencia del príncipe de paz, ¿no qué? No durará. El color rojo simboliza sangre, y la espada grande dada al segundo jinete es un símbolo ¿de qué? De guerra. El anticristo, con sus métodos autocráticos, encontrará fuerte oposición que motivará guerras civiles entre las naciones bajo la dirección de ese jinete, el jinete del caballo color rojo encendido. El milenio falsificado de Satanás termina con un reino universal de terror y derramamiento ¿de qué? De sangre, sublevaciones, guerras civiles, etcétera. Y será cumplido entonces Primera de Tesalonicenses 5:3. ¿Vamos bien? El tercer sello, el resultado inevitable de la anarquía universal y el derramamiento de la sangre es ¿qué? Hambre. Así que el jinete del caballo negro, quien aparece al abrir el tercer sello, versículos 5 y 6, trae hambre. La balanza en su mano significa conservación ¿de qué? De alimentos. Este plan traerá una crisis cuando todos los hombres fuertes y robustos los lleven a la guerra y nadie cultive ¿qué? Las tierras, ni siembren, ni cieguen las cosechas. El hambre hará sus estragos y miles morirán en consecuencia ¿de qué? De ello. El hambre será tan grande que 2 libras de trigo se venderán por un denario, salario de un día de trabajo. La ración diaria para un ¿qué? Eso es bien interesante. Diga conmigo, lo que se va a poder comprar con un día de trabajo es la ración diaria de un esclavo. Por eso le decía que con lo que gana solamente va a sobrevivir el que trabaja. Si tienen niños que no trabajen, los vas a dejar morir. O van a estar alimentados hasta que puedas trabajar sin alimentarte. Diga conmigo, la ración diaria de un esclavo. No se podrán comprar alimentos con libertad y los pueblos serán consumidos por el hambre. Solo los ricos escaparán una parte de este juicio, porque almacenarán vino, aceite y manjares deliciosos para el consumo exclusivo de ¿quiénes?
de ellos. Cuarto sello. Al abrir el cuarto sello, sale un caballo amarillo. El jinete en el caballo se le identifica como muerte y era seguido por el infierno. La misión de este jinete es devorar las víctimas, que se muestra como un monstruo enorme, voraz, que causa la muerte y los traga. La muerte y su seguidor, el infierno, como compañeros inseparables, reclaman una cosecha de humanidad terrible. Será tan grande la destrucción de vidas humanas en aquel tiempo que Isaías 5:3-16 describe: mi pueblo, sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá ¿de qué? De sed. Debido a una guerra devastadora, habrá hambre y una gran pestilencia sobre la tierra. Los muertos se dejan sin sepultura. Para profundizar en esto se debe estudiar Ezequiel 14:21. Nótese que concuerda con la gran profecía de Jesús en Mateo 24:4-8, Lucas 21, etcétera, donde él habla de los falsos cristos, guerras, hambres y terremotos. Lo pueden estudiar después. Quinto sello. Al abrir el quinto sello, la escena cambia por completo, y en lugar de la obra del cuarto jinete, Juan ve ahora bajo el altar las almas de los que habían sido muertos y que clamaban a gran voz. ¿Quiénes son ellos? El hecho de que sus almas están debajo del altar prueba que son ¿qué? Mártires. Diga conmigo: mártires. Ofrecidos en sacrificio. No son mártires de edades pasadas, porque ellos resucitaron y fueron arrebatados con la iglesia. Están en la gloria con cuerpos glorificados. Estos mártires son los que morirán a causa de la palabra de Dios, a causa de su testimonio, después del rapto de la iglesia durante la gran tribulación. Son los mártires al principio de la gran tribulación, sus consiervos y sus hermanos que iban a sufrir el martirio así como ellos. Son los últimos mártires a los que serán muertos al fin del mismo periodo. Estos son los santos del Altísimo, a quienes vio Daniel como herederos del reino eterno. Estas almas, ya separadas de sus cuerpos carnales, conscientes y pueden hablar y clamar, como se ven en el versículo 11. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperasen un poco de tiempo. ¿Qué? Mas esto prueba que no hay tal cosa como sueño del alma, como muchos enseñan. La sangre bajo la cual demandan la venganza representa la vida en la carne. Debajo del altar donde quemaron los sacrificios en tiempos antiguos había un pozo dentro del cual se derramaba la sangre de las víctimas. Así que lo que Juan vio aquí son las vidas que habían sido devotas a Dios a costo del martirio. En esos momentos que te estás dando cuenta de que Dios es verdad y su palabra es verdad, o eres devoto y fiel, o eres. ¿Me siguen hasta aquí? Sexto sello. Los terribles sucesos que acontecen al abrir el sexto sello, en el versículo 12 al 17, son a la vez literales y simbólicos. Una serie de convulsiones terribles que afectarán a todo el mundo físico, social y político. El terremoto es un cumplimiento literal de Zacarías 14:1-4 y Apocalipsis, etcétera, pero a la vez representa la disolución de la sociedad y destrucción de toda autoridad humana. La luna roja como sangre, las estrellas cayeron, el cielo se removió como un rollo y el sol negro como el silicio. Son cambios físicos que causarán gran temor al caer sobre toda clase de hombres, grandes y chicos. Creerán que será el gran día de juicio y en su temor y terror se esconderán en las cuevas y entre las peñas de las rocas y clamarán a las montañas y a las peñas que caigan sobre ellos y cubran de la vista de la ira de Dios. Ahora todos están prestos y urgentemente buscan de la misericordia de Dios. Reyes, presidentes, capitales, líderes, oficiales y la gente común. Antes habían rehusado deliberadamente la oportunidad de aceptar la gracia del Señor. Otros, por negligencia, no echaron mano de la protección de la roca de la eternidad cuando tuvieron la oportunidad de. Les explico esto. Ellos están clamando que las rocas y las peñas vengan sobre ellos para que les libren de la ira de Dios. Pero solamente hay una roca que nos puede librar de la ira. Es la roca que da agua de vida. Esa roca es la que nos mantiene seguros para que nuestra casa no caiga, aunque vengan terremotos, tempestades y lo que venga. Esa roca es Cristo. Pero Él está disponible hoy en ese tiempo. Ya no está esa roca para proteger. Ahora solamente vienen juicios sobre la humanidad. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Quiere predicar?
Oh my goodness. ¿Vamos bien hasta ahí? Aunque todos oran y claman, ya es demasiado tarde. Entonces se dan cuenta que hay un Dios personal y que Jesucristo es el Cordero de Dios. No más su proposición por el pecado, sino ahora como un juez. Diga conmigo, ahora es un juez. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Capítulo 7. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, estamos aprendiendo. ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto e irse con Él? ¿Cuántos se quieren quedar a la gran tribulación? Eso, nada más quería ver si estaban despiertos. Apocalipsis capítulo 7, los 144,000 sellados. Ay, Dios mío bendito, decimos en Puerto Rico. ¿Cuánta confusión hay con estos 144,000? Especialmente nuestros primos los testigos de Jehová, que ya para ellos sus 144,000 ya están. Ellos quieren ver si tienen alguna chance y no se dan cuenta que estos 144,000 son israelitas. Aquí no entramos nosotros. Son un remanente fiel de Israel para predicarle al pueblo de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Capítulo 7, los 144,000 sellados. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios que vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de quienes. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. En este momento, antes de que se desaten esos juicios, Dios le dice a los ángeles: no hagan nada hasta que selle a estos siervos de Dios. Imagínense usted eso. Y nosotros que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo como símbolo de propiedad, lo vemos como nada. Es increíble. Deberíamos de entender qué gran privilegio es ser un hijo de Dios. Es un gran privilegio ser un hijo de Dios. Si usted pudiera ver lo que usted tiene en su frente en este momento, usted vería el sello del Dios vivo, el sello del Espíritu Santo. Porque acaso no saben o entienden que ustedes han sido sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos habla de propiedad. Cuando Pablo escribe esas palabras, está escribiéndolas en un contexto de un puerto. Recuerde que Pablo estuvo mucho tiempo predicando el evangelio y conocía mucho y sabía mucho sobre los puertos y cómo se manejaban las cosas. En los puertos había embarcaciones que desembarcaban cosas, maletas, pertenencias que pertenecían a diferentes familias. Y cuando las empacaban para llevarlas a su destino, tenían un sello de propiedad de la familia. Cuando yo hablo acerca de este sello en el contexto histórico, siempre les doy el ejemplo. ¿Alguna vez han visto cómo se marca el ganado? Agarras, ¿qué se le pone? Un fierro caliente. ¿Y qué trae ese fierro? Una estrellita, un dibujito. ¿Qué trae? Las iniciales del dueño, o el nombre del dueño, o el apellido, las iniciales. ¿Por qué? Porque hablan de ¿qué? De propiedad. No hay forma de quitarle ese sello, al menos que le cortes ese pedacito. Lo mismo sucedía con el equipaje en los puertos. Nadie tenía poder ni autoridad de romper un sello de una familia, de una propiedad, si no presentaba legalmente que él era de esa familia. Un documento legal que decía: yo soy el dueño de esas pertenencias.
Y cuidadito con que alguien tocara esas pertenencias que no fuera de la familia, o que rompiera ese sello de pertenencia, o que quitara ese sello de pertenencia, porque iba preso. Por eso a ustedes y a mí nadie nos puede tocar. Por eso nadie se mete con nosotros, al menos que Dios dé permiso, porque le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y somos propiedad de Él. Diga conmigo: pueblo suyo soy y ovejas de su prado, y nada ni nadie me puede tocar si a Él no le place y si Él no lo permite. Yo no sé cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor. Yo creo en esa verdad. Lo que Él permite es por algo. Yo le pertenezco a Él. Y en esta frente, diría mi mamá, en esta frente que se han de comer los gusanos, espiritualmente hay un sello de propiedad. El sello del bendito Espíritu Santo, que cuando los ángeles caídos, cuando los demonios y Satanás mismo, y aún los ángeles de Dios lo ven, se dan cuenta de quiénes somos y a quién le pertenecemos. Diga conmigo: sellados. Estos apenas van a ser sellados. Tú y yo, desde que aceptamos a Cristo, ya le pertenecemos a Él y hemos sido sellados. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 4. Y oí el número de ellos, siendo que 44,000 sellados, de todas las tribus. ¿De quién? De México, de Estados Unidos, de Puerto Rico, del Salvador. ¿De dónde? Entonces, ¿de dónde son los 144,000? A ver, ¿de dónde? De Israel, del pueblo de Israel. No hay ni un gentil ahí. Ni aunque se ponga la cosita aquí y diga que es judío y que se hizo prosélito al judaísmo, que eso está de moda, ¿verdad que sí? Porque pensamos que al convertirnos en judíos, ya la bendición de Dios va a venir sobre nuestras vidas, porque ellos son bendecidos. Ellos son bendecidos por los principios que guardan. ¿A cuánto les gustaría ser judíos? A mí no. Yo soy feliz teniendo a mi Cristo, mi Salvador. Denle fuerte aplauso al Señor. Yo no lo entiendo, la verdad. En la escuela a mí me enseñaron por qué la gente trata de volver al antiguo pacto si tenemos un mejor y nuevo pacto a través de Cristo. ¿Por qué volver a la ley con el judaísmo cuando Dios nos dio su gracia con su sacrificio y con su vida? El cristianismo es gracia, el judaísmo es ley. El cristianismo es el nuevo pacto, el judaísmo es el viejo pacto. ¿Me siguen hasta aquí? No cambiemos por nada. Y por favor, aunque los judíos tienen muchísimas cosas buenas, tomemos lo bueno. Pero también tienen muchísimas cosas malas, aunque sean el pueblo de Dios. Y una de las peores es no aceptar a Cristo como el Mesías. Una de las peores, haberlo crucificado como un criminal. Y una de las peores es pensar que todavía no ha venido el Mesías, cuando Cristo Jesús ya vino. Y por eso es que Dios sella a estos 144,000 para predicarles a quienes, a ellos, a los israelitas. Escuche lo que dice: de los hijos de quién? De Israel. Versículo 5. De la tribu de Judá, ¿cuántos eran? 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Diga conmigo: israelitas. Nuestros primos piensan que los 144,000 son sus líderes, gentiles, y ellos están a ver si alcanzan una chancecita a entrar ahí, y piensan que solamente los 144,000 van a ser salvos. Imagínese usted. Nosotros ya estamos hablando de la iglesia arrebatada, disfrutando de gente saliendo de la gran tribulación, que permanecieron fieles a Jesucristo y que guardaron el testimonio de la palabra de Dios.
Y ellos todavía siguen con los 144,000 sellados. Increíble. La multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía ¿qué? Contar, de todas las naciones, ¿qué más? Y tribus y pueblos y ¿qué? Esta multitud vestida de ropas blancas ya es diferente. Esta es una multitud que nadie puede ¿qué? Contar, de todas las ¿qué? Naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas ¿en qué? En las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron ¿a quién? A Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre ¿de quién? Del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les servirán y les sirven ¿qué? Día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán ¿qué? Hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. Escuche esto. Ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono. Los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. De aquí sacamos la vida en el paraíso, la vida con Dios. Ya no vamos a tener hambre. Todos vamos a estar bonitos y esbeltos. Ya no vamos a tener sed. El sol no va a caer más sobre nosotros. Ni vamos a tener calor, ni vamos a sudar la gota gorda cuando estamos a 85, a 90 grados y trabajando. Porque el Cordero está en medio del trono y nos va a pastorear. Y nos va a guiar a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Vamos bien hasta aquí? Este es un paréntesis entre los sellos. Todavía falta el 7º sello. ¿Vamos bien hasta ahí? En este capítulo llegamos a la primera visión parentética, que aunque no se considera desde el punto de vista cronológico, tiene gran significado. Los juicios de los 7 sellos se extienden sobre todo el periodo de los últimos 7 años de los tiempos de los gentiles. El jinete del caballo blanco, el anticristo, quedará hasta el fin. Las guerras continuarán hasta el fin y terminarán en la batalla de ¿dónde? Ya llegaremos a eso. Y habrá mucha hambre y pestilencia. Los juicios de las trompetas y las copas son más grandes y más terribles que los juicios de ¿qué? Si lo que hemos visto hasta ahorita nos provoca horror y terror, prepárese para lo que viene con las copas de la ira de Dios y con las trompetas. En cierto sentido, los efectos y resultados que se manifiestan continuamente se ven paralelos. Testigos verdaderos. Diga conmigo: no los testigos de Jehová, los testigos verdaderos. Durante todo ese tiempo terrible de apostasía en el mundo y de desintegración y degeneración social, Dios tendrá sus testigos verdaderos en la tierra, como Él reservó a 7,000 en los días de Acab, quienes no doblaron la rodilla a Baal. Así habrá un remanente escogido por gracia, y Dios reservará a 144,000 ¿de dónde? De Israel, quienes durante el periodo de la gran tribulación no doblarán la rodilla. ¿A quién? Ante el anticristo. Diga conmigo: son los que predican durante la gran tribulación. El capítulo 7 nos dice del núcleo del nuevo Israel y de una multitud de otras naciones quienes serán fieles a Cristo en medio de la gran apertura. Ni uno de estos grupos es la iglesia, porque ya la iglesia está en el cielo. ¿Con quién? Con Cristo. El grupo sellado, ¿okay? El grupo sellado es Israel, ni místico ni espiritual, sino 12,000 de cada
tribu, diga conmigo, literalmente. La simiente de Abraham que vivió en la tierra de aquel tiempo, su sello, no el de Efesios, que es el de la iglesia, sino el del Apocalipsis 14:1, parece que será literal, lo opuesto de la marca visible dada a los seguidores de ¿quién? Del anticristo. Ojo aquí, esto puede que sea simbólico o espiritual como el sello nuestro, o puede que sea literal. La marca de la bestia va a ser ¿qué? Literal. Por eso algunos eruditos piensan que este sello de Dios puede que sea literal, pero no hay certeza. ¿Vamos bien hasta ahí? Después del rapto o el arrebatamiento de la iglesia al cielo, y cuando entre a la plenitud de los gentiles, el Señor volverá a llamar a Israel por misericordia antes que caigan los juicios, un grupo que también será sellado. Este remanente iluminado por el Espíritu Santo pasará por toda la semana restante, que es la última de las 70 semanas de Daniel. Muchos sufrirán el martirio, pero la mayor parte durará hasta el fin, y entonces serán salvos por su Rey, nuestro Señor, cuando Él venga en su gloria. Los 144,000, el número 144,000, es decir 12,000 de cada tribu, es un número simbólico y representa el gobierno completo en la tierra por la nación restaurada y redimida de Israel. Diga conmigo, número completo, gobierno completo. Entre los nombres de las tribus selladas se omiten los nombres de Dan y de Efraín, y los nombres de José y Leví quedan en su lugar. La razón de esto se encuentra en Génesis 49:17, y ahí ustedes ven la cita, después lo pueden estudiar por su cuenta. Es evidente que las tribus de Dan y Efraín tendrán que pasar por la tribulación sin la protección de su sello, pero hay que destacar que ellos están en la lista de las 12 tribus que ocuparán la tierra santa durante el milenio. Este grupo sellado tiene un gran testimonio. El otro grupo de redimidos del versículo 9 al 17 no está sellada de todas las naciones y tribus. Ellos salen de la gran tribulación. Es probable que sean reincidentes quienes aprendieron la justicia por medio de los juicios y el castigo. Diga conmigo, misericordia, gracia y una segunda oportunidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Diga conmigo, salidos de la gran tribulación. Los mártires. El séptimo sello, y con este vamos a cerrar. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media ¿qué? Hora. Diga conmigo, silencio en el cielo como por media hora. Ahora, no media hora literal, sino media hora del tiempo de Dios. No sabemos cuánto tiempo es exactamente. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 ¿qué? Trompetas. Es la preparación para los siguientes juicios. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario ¿de qué? De oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones ¿de quiénes? De los santos. Y el ángel tomó el incensario y llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Diga conmigo, truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y quiero cerrar enseñándole una gran verdad que a veces olvidamos. Las oraciones que se hacen de corazón y de verdad llegan a la misma presencia de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Pero las oraciones que solamente se hacen por hacerse no llegan ni al techo de este edificio. La Escritura dice que se derramó un incensario, que son las respuestas a las oraciones de los hijos de Dios, de los santos. Cuando tú oras, tienes que clamar a tu Padre, concentrarte en Él y no distraerte por nada. ¿Sabe cuáles son las oraciones que hace la iglesia de hoy en día? Ay, Dios mío bendito, tú sabes de lo que tengo necesidad.
Y eso es preocupados porque está pasando algo. Ay, Dios mío, ayúdame porque yo por mis propias fuerzas no puedo. That's it. Algunos de los que piden oración ni ellos mismos oran por ellos mismos. ¿Me siguen hasta aquí? La iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia que persevera en la oración. Yo no sé cómo vaya a estar el culto este próximo domingo, porque va a ser un culto diferente. Y va a haber algunos de ustedes que les va a aburrir. Ojalá y que no. Algunos otros les va a desesperar. Algunos otros les va a dar sueño, porque vamos a tener mucho tiempo de oración, lo que no acostumbramos en el culto. Alrededor de 10 o 15 minutos de oración durante el culto, porque vamos a estar celebrando el Día Nacional de la Oración, que se celebra el primer jueves de mayo. Ahora, si usted es una de las personas que orar le da sueño, usted está en terrible problema. Si usted ora nada más de pasadita en el carro diciendo: Señor, tú sabes lo que tienes, gracias, Señor, porque tú me das buena nueva vida. Boom, se le olvidó todo el día. Y no saca un tiempo específico en donde usted, en donde quiera que esté, si está si viene del trabajo y viene en su carro, está pensando en Dios, está concentrado en Dios, apaga la radio, apaga su música y dedique ese tiempo para meditar y para hablar con Dios, especialmente en su casa. No le estoy diciendo de periodos largos para empezar, pero si no lo hace, usted está en terribles problemas. ¿Usted quiere saber por qué usted no es bendecido? ¿Usted se quiere saber por qué las cosas no suceden en su vida? ¿Usted quiere saber por qué sigue batallando con las mismas cosas día tras día tras día? ¿Usted quiere saber por qué desea muchas cosas pero nada sucede? Por lo que dice la palabra. Ustedes no tienen porque no piden, porque no sacamos tiempo para orar, porque pensamos que la oración es una pérdida de tiempo y no nos damos cuenta de la imagen celestial que nos muestra el Señor y nos deja saber que cada oración que nace del corazón llega hasta la misma presencia de Dios, y que hay un altar donde se derrama un incienso, que son la respuesta de Dios para las oraciones, para que sean contestadas al tiempo de Dios. Pero cada oración llega hasta la misma presencia de Dios cuando se ora de manera intencional, real, de corazón y sin ninguna distracción. Porque cuando usted se pone a orar y está pensando en lo que va a hacer mañana, en lo que van a llevar de lonche sus hijos, en lo que le espera el día de trabajo mañana, eso no es orar, eso es perder el tiempo. Usted tiene que controlar su mente y enfocarse y no permitir que ningún otro pensamiento le distraiga de su comunión y de su conversación con Dios. Usted sabe que mi mente siempre anda 1000 por hora. Si no lo sabe, se lo dejo saber. Soy una persona mentalmente inquieta. Siempre estoy pensando algo, siempre estoy, a veces hasta dolor de cabeza, porque siempre estoy maquinando algo. Y en las oraciones siempre me pasaba que estaba orando y pensamiento y un pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento, y me distraían esos pensamientos. Yo le voy a dar la clave que a mí me ayudó. Ojalá le ayude a usted. No es nada espiritual ni nada. Lo único que hice fue utilizar mi imaginación. Y cuando me pongo a orar, cierro mis ojos y me imagino lo que estamos viendo en este capítulo. Me imagino un trono enorme, ángeles parados cerca de ese trono, una gran multitud, una luz resplandeciente, un trono y un background como si fuera de oro, y gente postrada delante de Dios, como dice el Apocalipsis, arrojando sus coronas. Me imagino esa escena y que yo estoy ahí, de rodillas delante de Dios, delante de su trono. Y así hago mis oraciones. Y si dejo de imaginarme eso, decimos en mi país, ya valió. Se arruinó la oración
con un pensamiento que nada que ver con lo que estoy hablando con Dios. Para orar necesitas concentrarte, necesitas dedicar tiempo específico, necesitas enfocarte en Dios, necesitas estar en comunión con Dios sin ninguna distracción. Hay gente que estudia la palabra de Dios con la tele prendida. ¿Puede creer eso? ¿Cómo le vas a prestar atención? Hay otros que oran con la tele prendida o con música. Cuando es tiempo de orar, en los cultos de oración de nuestra iglesia o en las noches de clamor, en ocasiones damos tiempo para que no haya ninguna canción y les decimos a ustedes: solamente ore. ¿Por qué? Porque si mientras ora cantamos una canción, ¿qué está haciendo usted? Cantando la canción y se desenfoca de orar. Y lo más importante es la oración. Por eso en muchas ocasiones decimos: este es un tiempo entre usted y Dios, para que ore. Diga conmigo: mis oraciones las escucha Dios. Yo no sé qué le provoca eso. Mis oraciones las escucha Dios. Mis oraciones las escucha Dios. Ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal, para satisfacer sus propios deseos. Pero si pidiéramos conforme a la palabra de Dios y sacáramos ese tiempo en el lugar secreto y cerrada la puerta, clamáramos a nuestro Padre que está en lo secreto, ¿qué cree usted que Él haría? Vuestro Padre que ve en lo secreto le daría recompensa pública. Pero no me haga caso, siga sin orar, siga sin cultivar su vida de oración. Siga diciendo: ay Señor, tú sabes de lo que tengo necesidad. Tú mejor que nadie lo conoce todo. Él nos llama a orar. Él lo conoce todo, pero quiere que le conozcamos en la presencia de Él, en el lugar secreto, en donde Él nos cambia y nos transforma. La necesidad de orar es nuestra, no porque Él no sepa lo que tenemos que necesidad, sino para que recordemos su grandeza y lo que es capaz de hacer Él por nosotros, y recordar sus promesas mientras oramos y le clamamos a Él. Su situación con sus hijos no va a cambiar sin oración. Su situación en su matrimonio no va a cambiar sin oración. Su situación económica no va a cambiar sin oración. Su situación espiritual no va a cambiar sin oración. Sus necesidades materiales, migratorias, lo que usted necesite no va a cambiar sin oración. Pero cuando clamas, Dios te escucha y Él te responde. Clama a mí y yo te responderé. ¿Alguien dice amén? Cerramos con esto. Si usted pudiera llevarse algo hoy, me gustaría que fuera el cultivar una vida de oración. Y que ore por mí también. El próximo domingo me invitó el pastor Dave a predicarle a los americanos. A propósito, ore por la familia de pastor Dave, el padrastro de la esposa de él. Parece que tiene problemas del corazón, no están seguros si iban a salir o no fuera del estado a Missouri. Me invitó a orar. Nunca me dice de qué predique. Por lo regular predico lo mismo que voy a predicar en la iglesia de nosotros, y voy a predicar sobre el poder de la oración. Y le voy a predicar a una iglesia de ancianitos que se supone que tienen tiempo para orar, pero aún a esa edad no se ora. Ustedes se la pasan tan ocupados que a veces no tenemos tiempo para orar, y deberíamos de sacar un tiempo especial y específico para orar, aunque estemos cansados. Ore por mí, por favor, para que Dios me use este domingo, para que Dios libere lenguas, pero no lenguas así espirituales, sino el inglés, la lengua del inglés. Para que me ayude con la lengua, con el idioma, y poder transmitir el mensaje que Dios tiene para nosotros como iglesia. Coincidió precisamente con este cierre de esta clase y con lo que viene el domingo, y creo que
En Dios no hay coincidencias. Dios nos está haciendo un llamado y espero que abra sus oídos. Dios tiene cosas grandes, extraordinarias para usted, amén. Cosas grandes y ocultas que no conoce, pero tiene que clamar para que vea su respuesta y el favor de Dios. Dios tiene cosas grandes y tan solo me hiciera caso, le hiciera caso a la palabra de Dios y cultivara una vida de oración este año, le aseguro que su vida al final del año no sería igual. Sería totalmente diferente. Cierro con esto. Cuando se abre el séptimo sello del libro, el cual leemos en el capítulo 5, quedan abiertos por completo todos los sucesos y acontecimientos de las 7 trompetas y las 7 copas. Se incluye en él y nos lleva al principio del milenio, como un cohete encendido al aire y reventándose en 7 estrellas, y una de estas estrellas reventándose hacia otras 7 estrellas, y otra de esta segunda serie convirtiéndose todavía en un grupo grande de 7 estrellas más. De este mismo modo, el séptimo sello incluye las 7 trompetas y las séptimas trompetas incluyen las 7 copas. La media hora de silencio en el cielo describe que al abrirse el séptimo sello, cosas solemnes que acontecerán. Diga conmigo: la oración y la respuesta a la oración es algo solemne. El rollo del libro está abierto, hay una calma ominosa por todo el cielo. Mientras los 7 ángeles se alistan para sonar las trompetas de juicio, ahora media hora no es mucho tiempo, a menos que uno no sepa lo que va a acontecer. Cuando la vida de un ser querido depende de la rapidez de alguien que puede salvarlo de la muerte, de un incendio en el mar, entonces un minuto o un segundo parece una eternidad. El suspenso de media hora de silencio en el cielo será muy intenso, sin aliento. Esperarán la dinámica explosión, será la calma antes de la tempestad. Primero relámpagos, luego truenos, ahora viene la calma de muerte, cuando de repente estalla la tempestad con gran furia. Después de la media hora de silencio en el cielo, Juan vio a los 7 ángeles y vio a los 7 ángeles que están de pie delante del Dios, los cuales se dieron las 7 trompetas, y ellos son los ministros poderosos de Dios. Déjame ver aquí. Cierro con esto. Ningún ángel puede ser solo, es el único intercesor el que lo puede hacer. Las oraciones de los santos son para la intervención divina y para que los libre de los enemigos y se vengue de ellos. El Señor contesta de acuerdo con sus oraciones. Él llenó el incensario con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra. Los juicios siguen e Israel es vengado de sus adversarios. Dios escucha siempre las oraciones de sus hijos que se hacen con fe y de corazón. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Póngase de pie si es tan amable. Hablando de la oración, me gustaría que cerráramos con una oración. Voltea al que está a su lado y dígale: